Hola maestro, buenas noches. Somos el equipo de la semana 15 y vamos a hablar sobre los MASC en América Latina específicamente. Entonces voy a mostrarle la presentación para comenzar. Mi nombre es Laura Daniela Rosiles Ornelas y pues somos del grupo 711. Bueno, los MASC en América Latina, como introducción podemos hablar sobre que estos métodos alternos surgen principalmente como las herramientas que buscan quitarle cierta carga a los tribunales, pero también como un tipo de ayuda a las personas para que la solución de un conflicto pueda ser accesible para todos, pero también independiente. Ya lo vimos a lo largo del semestre y ya vimos también cómo los más pueden surgir como un tipo de empoderamiento y cómo podemos irlos implementando a nuestra vida diaria en cualquier circunstancia y también mostrárselo a las demás personas para que lo puedan aplicar y así sea como este teléfono que vaya contagiando a todas las personas y así pues tengan un fuerte impacto. Y pues como vimos también en los intangibles en clase, los más que involucran muchas cosas, entonces más allá del empoderamiento, más allá del bajo costo y más allá de la confianza que puede generar en las personas, son demasiadas las cosas que giran en torno a estos y por eso es muy importante que conozcamos la historia que hay en América Latina sobre estas herramientas. Y precisamente en este tipo de regiones es donde es un poquito necesario porque pues las tasas aquí de crímenes son muy altas. Entonces, si lo implementamos, si se implementa de la manera correcta, puede ser que el proceso sea un poquito menos burocrático y menos largo y así poder resolver la mayor cantidad de casos posibles en un menor tiempo. Bueno, y en América Latina hablando en general, se han implementado en un mayor énfasis en las últimas 3 décadas y se fueron desarrollando un poquito de manera independiente antes de pasar ya a formar parte de la legislación nacional en su totalidad. Y la mayoría precisamente de estos países cuenta con una ley de mediación o de conciliación, pero para determinadas materias, una de estas materias es precisamente la civil o la familiar, pero comúnmente son excluidos las acciones penales o de adopción, que es todavía lo que se está trabajando un poquito en integrar, porque pues si necesitamos empezar de menos a más para que la transición sea un poquito más fácil y no batallar tanto. Y bueno, en algunos países precisamente se ha establecido el recurrimiento a los MASC antes de proceder a lo judicial, es decir, que antes de llegar con el juez directamente se les da esta opción de recurrir a los MASC para que para que las personas tengan en cuenta que pueden resolverlo de esta manera y pues también que sea más rápido, porque muchas personas realmente no conocemos que existen, entonces pensamos que todo con una demanda y con llegar al tribunal se va a solucionar, cuando realmente podemos pasar por este tipo de acciones de la conciliación, de la mediación, de la negociación, del arbitraje, incluso antes de llegar a los extremos y hasta podemos solucionarlo de una manera más rápida y más fácil. Y tal vez que esta no a nuestra conveniencia, entonces es muy importante tomar esto en cuenta. Pero para que podamos avanzar en este sentido, hace falta que exista un incremento de personas que puedan llevar a cabo el proceso para que así sea de una buena calidad. Es decir, que cada día las personas estemos al tanto de lo que podemos hacer para llevar a cabo este tipo de métodos alternos y que también más personas se especialicen en esto, porque aunque, como comentamos en clase, no existe como tal una carrera o una profesión que nos diga de que, pues estudia para hacer parte de los métodos alternos, pero nosotros podemos también llevar cierta preparación que tal vez no involucre tanto tiempo para a lo mejor no llevarlo a cabo de manera privada o de manera general o profesional, pero sí para llevarlo a cabo a lo mejor en nuestra escuela, en la junta de los vecinos, no sé, o sea, en cosas tan banales como estas que podemos implementarlos y así aportar un poquito a la sociedad y para hacer un poquito todo el proceso más
más fácil y más entendible para todos. Y también más benéfico. Y bueno, ya a continuación mis compañeros van a hablar específicamente de los casos en los países y de cómo estos lo trabajan y el avance que han tenido. Entonces lo dejo con mis compañeros. Hola, buenas tardes compañeros y maestros. Para seguir con el tema de los MACs en Latinoamérica, bueno, primeramente yo voy a hablar sobre los MACs en México. México en materia penal cuenta con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en los cuales se menciona la mediación, conciliación y la junta restaurativa. También en México se utilizan los medios alternos en materia civil y en mercantil. La mercantil, la forma más común, o más bien sí, el método alterno más común que se utiliza pues es la conciliación y la mediación. Y en el civil, la mediación también. En una reforma constitucional, el 18 de junio del 2008, en México se modifica el artículo 17, donde se establece que pues, las leyes van a prever los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y en la materia penal van a regular la aplicación, hacer una reparación del daño y establecen casos en los que se va a requerir la supervisión judicial. Sin embargo, en nuestro país ya anteriormente de esta reforma existían diversas leyes que ya pues adoptaban los métodos alternos de solución de conflictos, como por ejemplo el artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior y también la Ley Ambiental del Distrito Federal. Bueno, ahora pasamos a hablar sobre la mediación, que bueno, ya lo hemos hablado bastante en la clase. Es el mecanismo mediante el cual las partes buscan construir y proponer opciones de solución a la controversia con el fin de encontrar alguna solución. El facilitador durante la mediación brinda la comunicación y el entendimiento mutuo entre las partes, a la diferencia con la conciliación, que bueno, pues es bastante parecida, pero aquí el facilitador, en vez de solamente como intermediar en cuanto a la comunicación, él presenta alternativas para la solución de las controversias. Ahora, la junta restaurativa. Este mecanismo es en el cual la víctima o ofendido, el imputado y pues la comunidad afectada buscan, construyen y proponen opciones de solución a esta controversia, con el objetivo de lograr un acuerdo que pues atienda las necesidades y responsabilidades individuales, colectivas, también como la reintegración de la víctima a la comunidad y la recomposición del tejido social. Es muy importante el uso de los métodos alternos, ya que en México, por ejemplo, solamente hay 1000 titulares y bueno, todas estas personas son las que se encargan de atender la justicia penal, vaya, en sí el Poder Judicial. Entonces, obviamente la carga es muy grande, la carga de trabajo es muy grande en cuanto a materia penal, ya que para todos esos los 1000 titulares resuelven pues los casos de más de 100 millones de habitantes en México. Entonces, por esta razón, se adoptaron los métodos y han resultado bastante favorables para reducir y aligerar la carga judicial. Ahora pasamos a hablar de los métodos alternos en Chile. Y bueno, se busca implementarlos para la reintegración de la víctima y como en muchos otros casos no derive a la imposición de una pena, porque pues como ya lo mencioné antes, es una carga de trabajo. Otra cosa que también se busca mucho que los involucrados sean los principales llamados a buscar una solución, ya no tanto que el Estado sea el que, como el, por así decirlo, dueño del conflicto o el que se haga cargo del conflicto, sino las partes y pues que se integren. En sí, en el Código Procesal Penal chileno existe la suspensión condicional de procedimiento y los acuerdos reparatorios. Sin embargo, pues estos no son propiamente mecanismos alternos de solución de conflictos. La suspensión, bueno, existen muchos limitantes en cuanto a la víctima, ya que pues su rol es bastante limitado y solamente se autoriza en medida que el imputado dé su consentimiento y se le imponen cargas pues
de carácter sancionatorio. En cuanto a los acuerdos reparatorios, comparten ciertas características con la Junta Restaurativa, así como la de México, que pues incluye el trabajo social, pero pues el empleo de esto en sí, como lo que se debe reintegrar a la víctima pues a la sociedad, en realidad es muy limitado y también se discute bastante la información que dispone el juzgador para saber qué clase de reparación puede satisfacer a la víctima. Y en la justicia restaurativa, lo esencial es la reintegración de la víctima y el autor a la sociedad por medio de reparación de daños y la asunción de responsabilidad. Esta reparación no solamente puede ser económica, también puede ser como de carácter emocional o simbólica, y más que nada para que la víctima pueda recuperar la confianza y la salud mental. Eh, Esto también se propuso ahora que Chile iba a rehacer su constitución. Esa fue una de las principales propuestas, implementar los métodos alternos, ya que en sí no los tienen las leyes, como otros países en Latinoamérica, por ejemplo. Y bueno, pues de nuevo se busca aligerar la carga del Poder Judicial y también la participación de la sociedad en cuanto a las penas, y en sí también buscar como, obviamente los métodos alternos no se utilizan cuando hay un delito ya mucho más agraviado, ya que sea algo que de plano haya violado alguna ley o algún derecho de una persona. Entonces, por lo tanto, se utilizan estos métodos y necesariamente, pues, para que no se imponga necesariamente una pena. Sin embargo, pues en Chile todavía existe como una inseguridad por parte de la población, ya que muchas personas todavía creen que si es un proceso penal, pues debería de llevarse a cabo con una pena en sí. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Va a continuar mi compañero Ángel. Muchas gracias. Ok. Em, Hola, mi nombre es Litsi Montes Hernández y yo les hablaré un poquito de las MASC, de los métodos alternativos en Costa Rica y Ecuador. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. En cuestión de Costa Rica, se me hizo un país súper interesante porque unas páginas y unos centros consideran a Costa Rica como el líder de Centroamérica en la implementación de las MASC. Las MASC han encontrado en Costa Rica uno de los terrenos mejor abandonados para su florecimiento, es decir, perdón, de sus abonados para el florecimiento, es decir, Costa Rica es uno de los países que ha adaptado las MASC y las ha hecho como más relevantes en su país, les ha dado la importancia que realmente necesitan. Y por esto mismo son más baratos, más rápidos y dejan más satisfechos a las partes que la justicia ordinaria. Es decir, le dan mucho énfasis, mucho enfoque a las MASC, claro, sin dejar de lado el derecho, pero digamos que Costa Rica es uno de los países que más se enfoca y le da la prioridad a las MASC antes que cualquier otro método, digamos, ya más de derecho. Un servicio dirigido a las personas con menos recursos para ayudarlas a solucionar sus problemas legales y conflictos relacionados con todo tipo de costo cero o casi cero. Por esto mismo, lo que les mencionaba ahorita, que Costa Rica las más son más baratos y son más fáciles de llegar a ellos porque ellos lo ven como un servicio dirigido hacia las personas con el afán de ayudar y de encontrar soluciones pues más efectivas y más rápido, ¿no? Sobre todo. Y pues de la mano de esto, que ellos lo ven como un servicio a la población, a la comunidad, eh, hacen programas de esta índole, en donde impulsan y están meramente organizados y estructurados para para llevar a cabo las más de una manera más satisfactoria, ¿no? Y pues bueno, en otro lado, en Ecuador,
Una de las funciones primordiales de un Estado constitucional de derecho es garantizar la tutela efectiva de los derechos internacionales, de los derechos e intereses de los ciudadanos, perdón. Em, en Ecuador, las MAS tienen una trayectoria jurídica, es decir, digamos que en Ecuador está un poquito más estructurado o más pautado las fechas en las que se fue desarrollando las MASC. En 1963 se dictó la primera ley sobre la materia, la ley de arbitraje comercial, y pues bueno, conforme iban pasando los años, iba pues cambiando, ¿no? Esta ley, y ya hasta 1997 fue cuando se promulga la LAM. Ellos tienen esta ley de arbitraje y mediación, que así la llaman LAM. En el caso de Ecuador, entiendo que las MASC es importante, es un tema que también le dan relevancia. Sin embargo, se enfocan más en el arbitraje y la mediación. Em, y bueno, misma que tiene como premisa fundamental privilegiar y garantizar los métodos alternos de solución de conflictos o de controversias. Pero como les menciono, se centran más en el arbitraje y la mediación. Y bueno, tras la publicación del Código Orgánico de la Función Judicial en el año 2009, se consagró, se consagró al arbitraje y a la mediación y a otros más como forma de servicio público. Ellos ven a las MASC como un servicio público a la comunidad, eh, en ámbitos políticos como también lo promueven, ¿no? Como en el caso de Costa Rica que hacen programas, bueno, pues ellos crearon una ley en donde lo ven como un servicio público que la comunidad debe de tener. Y bueno, debido al amplio desarrollo internacional que han tenido las MASC, ya en los años 90 surge la necesidad de desarrollar legislación sobre las MASC en Ecuador, digamos, ya es cuando forma un poquito, cuando da más estructura y se complementa, ¿no? Como les mencionaba, conforme iban pasando los años, como les mencioné ahorita, de que en 1963 se dictó la ley, en 1900 ya se promulgó, y así conforme iban pasando los años, hasta los años 90 ya se legisla o algo como más sólido, ¿no? Más fuerte, al punto de verlo ya en el 2009 como un servicio público, ¿no? Ya como sí, como algún servicio o algo más fijo. Bueno, y esto con el fin de alcanzar decisiones óptimas, apegadas a la voluntad e intereses de las partes, pero sin dejar de lado el derecho. Aquí, digamos que Ecuador se centra más en, como les mencionaba, en arbitraje y mediación, busca soluciones, busca que siempre haya, antes de llegar a temas de derecho, encontrar una solución para pues evitarlos, ¿no? Evitarse eh, todo ese tiempo, todo eso lo que conlleva ya partes del derecho. Y bueno, pues las más se consagran en el ordenamiento jurídico de Ecuador con el afán de construir mecanismos flexibles que se presentan como una opción válida para la resolución de controversias. Y bueno, hasta aquí mi parte. Gracias. Buenas tardes, maestro y compañeros. Mi nombre es Carlos Alejandro González Muñoz, y les voy a hablar sobre el país de Panamá en cuanto a la creación de los métodos alternos de solución de conflictos. Y bueno, para empezar, tenemos que el acceso a estos tres servicios depende del Poder Judicial, al menos en este país. El director de la Dirección Nacional de Métodos Alternos es el doctor Ricardo Soler Mendizábal, que es el que se encarga de regular o de alguna manera decir cuándo es un caso, por así decirlo, válido para que se someta a alguno de estos tres herramientas que aparecen en pantalla. Y bueno,
Para brindar este servicio de la mediación, se encuentran los centros alternos de resolución de conflictos del órgano judicial en todo el país. Entonces, estos centros fueron creados mediante decretos, leyes, etcétera, que los tengo en la siguiente diapositiva, que hablan sobre la creación de estos. Y bueno, tenemos que pues, se brinda el servicio en todo el país. Y cualquier persona puede acceder a ellos. Después tenemos aquí el Decreto Ley 5 del 8 de julio de 1999, que es más o menos ya cuando aparece en una ley el régimen general de arbitraje, de la conciliación y de la mediación. Y este pues fue publicado en la Gaceta Oficial del país. Y ya este decreto ley, lo que tiene de importante es que da el fundamento jurídico para establecer que las tres herramientas puedan atender asuntos de material civil y comercial. También permitió fundamentar y dar paso también a otro tipo de temas, como viene siendo la familia y la creación de estos centros de métodos alternos de resolución de conflictos a nivel nacional. Después también ya tenemos aquí por último algunos de los acuerdos, leyes, artículos que nos hablan básicamente de qué puede ser objeto de para utilizar la mediación, la conciliación, el arbitraje, la negociación. Se me olvidó mencionar la negociación, pero la negociación no está regulada como tal, sino que como al ser solamente de dos partes, esa puede ser realizada entre ellos. Creo que en toda Latinoamérica es utilizada, pero ese es el recurso de primera mano, por así decirlo. Ya después se ocupa cuando el conflicto escala o de alguna manera es un poco menos controlable, ya se les da paso a la mediación, al arbitraje, a la conciliación. Y bueno, tenemos que el acuerdo 294 de 6 de septiembre del 2001 es para crear estos centros también, pero ya especializados en mediación, conciliación, o sea, en cualquiera de las tres, pero existen esos centros especializados. Tenemos la Ley 42 del 7 de agosto del 2012, que nos habla prácticamente de la pensión alimenticia. Aquí entra la parte de la familia, que pues, básicamente cuando se tenía un problema de estos, cuando las parejas se divorciaban, etcétera, bueno, pues aquí entraba esta ley y se les ayudaba a llegar a un acuerdo. El artículo 1005 es que la Corte Suprema trabaje en conjunto con el Tribunal de Justicia para usar los métodos alternos. O sea que se les da seguimiento de principio a fin, desde que se les brinda el servicio con un árbitro, etcétera, mediador, y se les da seguimiento hasta el final. Pero van de la mano, tienen que trabajar juntos. Y agregaría uno más, que sería el Acuerdo 433, que habla básicamente de cómo se va a constituir o de qué va a estar hecho el régimen interno de estos centros, que viene siendo todo el protocolo que se necesita hacer, cuando es un caso, cuando no. De hecho, tienen muchas materias que pueden ser sujetas a cualquiera de estos tres herramientas, por evitar mencionarlos todos otra vez. Que puede ser desde materia penal hasta civil. O sea, es muy, muy amplio cómo lo manejan en el país. Y bueno, la mediación ofrecida es de carácter público y voluntario. No se le obliga a nadie a realizar este tipo de, por así decirlo, pues no se les obliga. O sea, no se pueden someter a la fuerza, tienen que querer ambas partes y se les da el seguimiento, se trabaja en conjunto. Pero sí, o sea, por lo general, se tienen en los contratos o inclusive, en los acuerdos, negociaciones, se tiene esa cláusula de, en caso de no llegar a un acuerdo, pues someterse a los métodos alternos. Y bueno, ya para terminar la presentación,
tenemos la conclusión. Bueno, los métodos alternos han ido apareciendo gradualmente en Latinoamérica. O sea, estos no han estado toda la vida, estos no fueron como tal, no tienen mucha antigüedad realmente. O sea, la negociación y todo eso sí se ha ido realizando a lo largo de mucho tiempo, pero al momento de hablar de mediación, al momento de hablar de conciliación, arbitraje, digamos que ha sido como un tema demasiado nuevo, un tema en el cual a veces puede fallar, a veces no, que no sabemos exactamente por dónde va la situación, entonces por eso es sometido a este tipo de ayuda, pero han ido gradualmente apareciendo en cada constitución, en cada ley, en cada acuerdo que se llegue. Se han mencionado muy por encima, pero poco a poco van apareciendo cada vez más y son sujetos a practicarlos. El Poder Judicial tiene información sobre las herramientas alternas, o sea, sobre la mediación, el arbitraje y la conciliación. Casi siempre el Poder Judicial es el que las regula, es el que tiene toda la información de cómo se va a dar sí, o sea, pues cómo se van a llevar las cosas, el proceso interno que lleva cada órgano. Las leyes en general contemplan artículos enfocados en los más, como ya les estaba mencionando, el Poder Judicial, leyes, aparecen. Ya es un hecho, o sea, que desde el 1900 para acá se están utilizando cada vez más. En unos países fue antes, en unos países fue después, pero como les decía, van apareciendo gradualmente y las leyes ya lo contemplan y ya lo ven como una opción factible en caso de no llegar a un acuerdo. Y estos son utilizados por el público en general y siempre se ofrecen en cualquier conflicto. Ya sin temor a fallarle y así, pues yo creo que cada persona tiene su forma de ver el conflicto. Si sabemos que no lo vamos a poder controlar, pues de alguna manera decimos, ¿sabes qué? Pues no me quiero arriesgar y prefiero hacerlo de cierta manera. Y siempre se tiene esa opción, siempre se tiene esa opción. Y bueno, ya para terminar, por último, referencias. Y aquí están las referencias. Y bueno, sería todo del equipo número 15. Muchas gracias.